días a todos. Muchas gracias por estar presente en esta convocatoria de Educación para Crecer. Muchas gracias a toda la ciudad de Rufino. Y yo lo único que quiero decirles es que estamos hoy acá presentando un poco lo que es el proyecto de educación que tiene Juan Carlos Milei presentado en la Cámara de Diputados, y también otro proyecto que tiene esta lista, que bueno, serán desmenuzados en el trayecto de esta conferencia. Así que los dejo con Juan Carlos, que es la figura y la cabeza de esta lista. Gracias, Miriam. Bueno, por supuesto también agradecerles a todos ustedes. En realidad hoy no vamos a hacer una exposición demasiado extensa de lo que puede ser nuestro proyecto. La idea era aprovechar que estamos en una campaña electoral para salir a decir las cosas que consideramos que son importantes empezar a discutir como sociedad. Tendríamos que discutirla todos los días, pero bueno, ya que las elecciones a veces nos despiertan un poquito y nos obligan a pensar qué vamos a hacer, creo que es el momento oportuno. Lo primero que le queremos decir es que nosotros hemos hecho una lista que ya viene de hace 4 años atrás, que no va con ningún candidato a gobernador, es decir que nosotros vamos con una lista de candidatos a diputados provinciales solos, y esto lo hacemos por una razón, que estamos convencidos de que gran parte de los problemas que tenemos tiene que ver con que el sistema electoral, de alguna manera, logra a través de la votación unir los poderes y no hacer la división de poderes que la democracia necesita. Es decir, nosotros venimos de una cultura, por decirlo así, un poco autoritaria, porque viene de los españoles, porque tuvimos muchos golpes de Estado, y esa cultura autoritaria, ¿en qué se manifiesta? Se manifiesta en que no somos demasiado afectos a ponernos de acuerdo, que no aceptamos la crítica, que al final terminamos poniéndonos hasta violentos, y que no piensa como nosotros pensamos que es un conspirador o una persona que tiene alguna intención que no es la correcta. A partir de allí, cuando votamos, por lo menos prestamos mucha más atención a quien va a mandar, o sea, el que está en el Ejecutivo, que a los legisladores, que por ahí se piensa que son unas personas que andan por ahí, que ganan buenos sueldos, pero no saben bien qué hacen. Y entonces tenemos a veces la costumbre de votar los legisladores que pertenezcan a tal o cual candidato al Ejecutivo que hemos elegido. Y ahí comienzan los problemas, porque en realidad lo que hacemos es que en vez de tener el Ejecutivo por un lado y el Legislativo por el otro, los legisladores que salen de esa manera son más que socios del gobernador, y por lo tanto, de alguna manera, en vez de controlarlo, lo acompañan en términos de que a partir de allí no hay control. La consecuencia natural termina siendo la corrupción, y la otra consecuencia que a nosotros nos preocupa es que al no haber división de poderes no hay políticas para la clase media. Es decir, el Ejecutivo está en el día a día. Cuando un gobernador entra, no importa si gana Juan o Pedro mañana, lo que va a ocurrir es que los primeros que van a aparecer son los sectores económicos concentrados, que van a ir por las grandes obras de infraestructura, por los acueductos, por los hospitales o por lo que sea, y a partir de allí van a conseguir recuperar tal vez el dinero que invirtieron en las campañas electorales. Y la legislatura va a apoyar eso sin ningún tipo de cortapisa, porque tiene que acompañar al gobernador. Por el otro extremo aparecen los sectores que no tienen nada, que hoy cortan la ruta, tiran piedras, hacen un piquete, y rápidamente tienen que aparecer los subsidios, las becas, que se enganchen de la luz, todas las soluciones que eventualmente se requieran para que esos sectores se tranquilicen. Pero los sectores medios, que son los sectores que no tienen tanta plata como para hacer un lobby económico, ni tienen una cultura para andar tirando piedras, resulta que son los sectores que tratan de vivir en la legalidad y que hace muchísimos años que no tienen políticas. Y la prueba de ello es que no hay políticas educativas serias, importantes, hace más de 40 años. Por eso nosotros dijimos, bueno, el esfuerzo de ir a una lista chica, que al no tener un candidato a gobernador obviamente tiene más dificultades para instalarse, de todas maneras nos da la fortaleza de poder salir con nuestros propios votos y a partir de allí defender los intereses que dijimos que queremos defender. Hace 4 años yo propuse trabajar fuertemente en educación y efectivamente así lo hice. No quisimos hacer un planteo tipo maestro Ciruela, si nosotros sabemos qué hay que hacer, más allá de que yo haya sido docente, decano, rector. Evidentemente esto era mucho más profundo, mucho más serio, no era cuestión de sugerir cuestiones al voleo, sino que era importante analizar
y a partir de allí hicimos un proyecto de investigación que era lo que nos había pasado como sociedad, que pasamos de tener una educación de excelencia que nos hizo absolutamente distintos en toda América Latina, porque sin duda era la mejor de América Latina, a hoy en donde tenemos una educación que de alguna manera es responsable de todas las cosas que nos pasan. Porque no hay que engañarse. Cuando uno se preocupa por la inseguridad, por la violencia, por la pobreza, por el desempleo, por la contaminación ambiental, uno se está preocupando por los síntomas. El verdadero problema es el fracaso de la educación. Y entonces lo que nosotros hicimos es decir, bueno, ¿qué era lo que hacíamos bien antes que éramos tan exitosos y cuándo nos comenzamos a equivocar? Para a partir de allí hacer una propuesta. Y lo que vimos, para hacerlo en pocas palabras, porque sé que esto no se puede hablar tanto tiempo, es que nosotros fuimos exitosos hasta la década del 60 porque la educación hasta ese momento estuvo en manos de la sociedad. ¿Qué quiero decir esto? Que la educación estaba a cargo del Consejo Provincial y Nacional de Educación, en donde los padres, los cooperadores, los empresarios, los gremios, las iglesias, entre todos, hacían todo lo atinente a la educación. Diseñaban los planes de estudio, la capacitación docente, dónde había que hacer una escuela, dónde no. Es decir, una muestra de toda la sociedad decidía cómo quería que fuera el futuro. Ese modelo, insisto, fue tan exitoso que posibilitó premios Nobel, que posibilitó que tuviéramos tecnología de punta a nivel agropecuario, que posibilitó tener un país que casi ya no tenía analfabetos, que evidentemente tenía casi pleno empleo. ¿Cuándo se rompe este modelo educativo? Fue con Onganía. Cuando Onganía entra, lo que hace es intervenir las universidades, con la famosa noche de los bastones largos, en donde se echaron a científicos e investigadores, y esto dio como resultado una decadencia de la universidad, y por el otro lado disuelve el Consejo Nacional de Educación. Si fiel a un pensamiento autoritario, esto que hacían como 50 personas que representaban todos los sectores de la sociedad, lo reemplazó por una sola persona, el ministro de Educación. Claro, ahora, casi 50 años más tarde, nosotros creemos que siempre el ministro fue el que manejó la educación, pero no, por el contrario, el ministro es el problema, porque a partir de ese momento la educación pierde contacto con su matriz de origen, que es la propia sociedad. A partir de ese momento la educación queda en manos de la política. ¿Y esto qué significa? La política tiene plazos muy cortos, está pensando en la próxima elección, en el mejor de los casos está pensando a 3, 4 años vista. La educación tiene que estar pensando en la próxima generación. Por lo tanto, los plazos de la educación de piso son de 15, de 20 años. Acá cada vez que cambia el gobernador, cambia el ministro. Cada vez que cambia el ministro, cambia el plan de estudio, cambian los programas, cambian los modelos de capacitación. Vuelve a cambiar el gobernador, vuelve a cambiar el ministro. Y nosotros, en vez de tener un chico que tiene una educación coherente, que empezó con 4 años y salió del otro lado con 18, induido en valores, no solo capacitado para hacer un trabajo, sino también teniendo en cuenta cómo debe ser la sociedad, los valores de la solidaridad, de la amistad, todo ese tipo de cuestiones. Evidentemente lo único que tenemos es un collage de 4 años pegoteados de cada uno que da como resultado un ciudadano total y absolutamente distinto al que teníamos antes. Por lo tanto, en la medida en que la educación esté en manos de la política, nunca vamos a poder tener un plan a largo plazo que posibilite una sociedad distinta. En la medida en que la educación está en manos de la política, siempre la decisión política va a estar primero. Yo digo esto, si un ministro bueno se encuentra con un gobernador y le dice: acá para mejorar la educación tendríamos que hacer un plan de capacitación de los docentes de altísimo nivel, el gobernador lo primero que va a preguntar, no importa si es radical, justicialista, socialista, lo más probable es que lo que va a preguntar es ¿cuánto sale? Si los que no aprueban pueden seguir siendo maestros, y si le vamos a tener que pagar lo mismo a los que aprueben. A lo cual obviamente uno tiene que decir que el plan va a ser caro, que los que no aprueben no pueden seguir siendo, y que obviamente los que lo aprueben tendrían que ganar distinto. Entonces, lo que va a ocurrir es que ese gobernador le va a decir al ministro, y le ha dicho más de una vez, le va a decir: usted me quiere hacer gastar plata, me quiere hacer comprar un problema con el gremio para tener un resultado dentro de 17 años. Yo no sé dónde estoy dentro de 17 años, yo tengo que ganar la próxima elección. Por lo tanto, la educación, queridos amigos, si la queremos recuperar, si queremos recuperarnos de nuestro futuro, tenemos que recuperarla y sacarla de la política, haciendo lo más rápido posible. Mi proyecto, que se hizo ya hace como 3 años y lo fui trabajando en la Cámara y logré que ya no sea más mi proyecto, porque a esta altura de los acontecimientos
casi todos los legisladores lo han firmado, es volver a crear ese consejo, es sacar la educación de la política, conformar un consejo con padres, cooperadores, empresarios, gente electa por el voto popular por fuera de la lista de los partidos políticos para ser consejeros de educación, representantes obviamente de los docentes, y entre ellos hacer un gran pacto social educativo, hacer un plan a 15 años y que ese plan no lo toque nadie, independientemente que dentro de unos meses gane Juan o Pedro, y dentro de 4 años otro gobernador, y dentro de 4 otro, que la política se ocupe de la coyuntura y la educación, que tiene que ver con el futuro, esté en manos de la sociedad. Yo creo que en la medida en que nosotros logremos esto, vamos a comenzar a resolver los problemas. Porque yo, entre las tantas cosas que me gustaría decirles, es que tengamos presente esto. Hoy, 1.200 chicos por día dejan la escuela. Quiere decir que 500.000 chicos al año nosotros los mandamos o a vivir de un subsidio o a vivir de la delincuencia. No existe ninguna posibilidad como sociedad que si nosotros todos los años incorporamos 500.000 personas a los subsidios y a la delincuencia, podamos salir agregando más subsidio, agregando más policía. No hay ninguna posibilidad de que eso se logre de esa manera. Si nosotros no tenemos un plan que posibilite que dentro de 15 o 20 años estas cosas ya dejen de ser tan necesarias, de ninguna manera tenemos algún futuro, y mucho menos a esta altura del acontecimiento. Porque lo que hay que entender que cuando uno se equivoca en la educación, al principio parece que no pasó nada, 15 años más tarde se ve que hay un error, 30 años más tarde el error es enorme, 50 años más tarde el error es el que tenemos ahora. Una sociedad donde es prácticamente imposible vivir, una sociedad donde no es posible tener calidad de vida, aún teniendo éxito económico o de la naturaleza que fuere, porque hoy nadie puede vivir cómodo. Si alguien tuvo éxito y quiere comprarse un auto muy bueno, tiene miedo que lo secuestren. Si alguien tuvo éxito y su hijo va a bailar, igual tiene miedo que no vuelva. Si vive en un barrio privado, también lo pueden robar. Quiere decir que hoy nadie en la Argentina puede tener calidad de vida. Y nadie va a tener calidad de vida en tanto y en cuanto no tengamos un proyecto para salir de esto, que tiene que ser a largo plazo y que requiere la participación de todos. Por eso nosotros, y más allá de muchas cosas que uno podría agregar, aprovechamos la campaña, más que para ganar votos, que por supuesto nos interesaría que nos voten, es para que la gente tome conciencia que la herramienta para salir de esta situación en que estamos es la educación, y que en la medida en que reivindiquemos más seguridad o más subsidio o más tal cosa o más tal otra, lo único que estamos reivindicando es remedio para los síntomas, pero no nos vamos a curar. Al contrario, cada vez nos ponemos más refractarios a esos remedios. De hecho, hoy se dan muchísimos más subsidios que antes, de hecho hoy hay muchísima más gasto en seguridad que antes, sin embargo vivimos muchísimo peor. Está claro entonces que si queremos avanzar, este es un tema que es fundamental y por eso nosotros lo tomamos como bandera y por eso nosotros elegimos ir solos, porque independientemente de quién sea el gobernador, nosotros queremos seguir defendiendo este tema, le interese o no le interese a quien coyunturalmente esté en el gobierno. En realidad, lo que está planteando Juan Carlos es ambicioso y es un desafío muy importante, sobre todo para la sociedad en general. Lo que Juan Carlos recién omitió decir es que este proyecto, que es de su autoría y como él bien dice, va a ser autoría de la Cámara una vez que esté firmado por todos, seguramente va a salir en este año. Y lo importante de esto es la participación de todos, fundamentalmente de aquellos que son representativos. Yo provengo del sector empresario, me uní a Educación para Crecer con esta finalidad de acompañar y que este proyecto realmente se convierta en realidad, para ir cambiando la situación que está viviendo el país y para generar lo que Juan Carlos bien decía recién, las políticas de Estado que tienen que impactar positivamente sobre la clase media, que tanto hace falta y que estamos olvidados, porque todos los que estamos acá y seguramente los que nos están escuchando son de clase media, que no tenemos políticas para nosotros. Y este sería el comienzo de una nueva etapa. Así que lo que pedimos es que nos acompañen y que participen. Nada más que eso. Usted está en una lista que tiene como eslogan una frase que es todos los problemas son problemas de educación. ¿Cómo relaciona esto con un problema grave que hay en la provincia, que es la inseguridad? Bueno, recién lo planteaba Juan Carlos y en función de los estudios que se llevaron adelante para generar este proyecto,
ahí está perfectamente bien establecido que aquellos que hoy no tienen la posibilidad de tener un estudio realmente no se pueden insertar en la sociedad. Fíjense lo que ocurre en las cárceles. En la población carcelaria, casi el 80% o son analfabetos o no terminaron la escuela primaria. Esa gente, una vez que sale de la cárcel, otra vez vuelve a delinquir, porque no tiene ninguna posibilidad, no hay ninguna posibilidad que ingresen en el sistema, porque no tienen oficio, no tienen estudios. Entonces es necesario que partamos de una base, volver a educar. Juan Carlos tiene otro proyecto, que es el proyecto de la educación obligatoria dentro de las cárceles. Porque bien vos lo comentabas en varias oportunidades, si bien es cierto que no se le prohíbe estudiar, tampoco se lo obliga. Pero esa gente, si no tiene una capacidad determinada, si no tiene un oficio, si no tiene educación, no se puede insertar en la sociedad. Y estos son los problemas que nosotros estamos viviendo cotidianamente. De todas maneras, hay varias formas de abordar esto que vos estás señalando. Digamos. Nosotros, cuando quisimos primero y antes que nada establecer la vinculación que había entre el fracaso de la educación y el delito y la violencia, ¿no? Entonces, ¿qué fuimos a ver? Bueno, a veces uno se pone a pensar, ¿es posible que un país rico tuviera menos problemas de seguridad que uno pobre? Alemania es más inseguro que Grecia. Evidentemente, la pobreza no tenía mucho que ver. Dijimos, los países que tienen grandes políticas sociales por ahí no tienen problema. Suecia es el país más inseguro del mundo y tiene las mejores políticas sociales del mundo. Por ahí puede ser cuestiones culturales. Y los árabes se matan mucho, pero por cuestiones bélicas, no matándose por robarse un par de zapatillas. Entonces, cuando vos decís, no encontrás nada que sea una constante. ¿Sabes cuál es la única constante? Que existan enormes cantidades de jóvenes que no pasaron por el sistema educativo. ¿Por qué? Porque ese joven, desgraciadamente, no razona como nosotros. Yo te voy a explicar. Hace unos cuantos años yo era diputado nacional y vino un proyecto para endurecer las penas. Cuando la sociedad se asusta, dice, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? Honestamente, nosotros no sabíamos qué hacer. Pero en Buenos Aires, justo en ese momento, había un Congreso Internacional de Derecho Penal. Y fuimos y convocamos a estos expertos para que nos dijeran qué hacer. Les cuento esta historia porque les va a gustar. Entre los que vinieron, vino un español que se paró delante nuestro y dijo, esto que están haciendo ustedes no sirve para nada. Entonces le preguntamos por qué. Y él dice, yo les voy a contar una anécdota y ustedes se van a dar cuenta. Cuando la Revolución Francesa, dice, se descontroló, decía él, se fue de madre. Entonces todo el mundo robaba, violaba, mataba. Había que poner control. ¿Qué control pusieron? Pena de muerte por guillotina ante cualquier delito. Ya sea que había matado, violado o robado una hogaza de pan, daba lo mismo. Mataban decenas de personas por día, dice. Pero ¿sabe qué era lo extraordinario? Que cuando esa persona que le acababan de cortar la cabeza caía en el foso y el policía estaba a 2 metros de altura, parado en la plataforma, había gente que se animaba a entrar corriendo y robarle la bota al muerto. Es imposible, vos estás viendo que murió precisamente por hacer lo mismo que vos vas a hacer. Y esta persona, que era muy inteligente, nos miró y nos dijo, ¿a usted le parece imposible? Y sí, le dijimos nosotros. ¿Sabe por qué? Dice, porque usted fue a la escuela. Si usted nunca hubiera ido de escuela, y sobre todo si su padre tampoco fue a la escuela, la forma de razonar de esa persona es totalmente distinta. Esa persona dice, piensa, a mí no me van a ver, a mí no me van a agarrar, si me corren, corro ligero, si no me escondo. Es decir, tiene una explicación que es racional para él, pero que de ninguna manera está midiendo el riesgo que corre haciendo lo que hace. Entonces, dice una frase final para que también se entienda. Él dice, mire, a veces uno tiene la tendencia de decir, bueno, esa persona se arriesga a hacer eso porque no tiene nada, entonces se juega. Dice, no es así. Dice, no existe ningún ser viviente que no le tenga miedo a la muerte, dice. Ese chico también le tiene miedo a la muerte. Lo que pasa es que cree que no le va a pasar nada. Entonces ahí a uno le cae la ficha. ¿Por qué te pueden robar a media cuadra de la jefatura o a 3 metros de un policía? Porque esa persona no razona como nosotros. Y el problema, fíjate vos, y vamos a la política de seguridad, es que las políticas de seguridad están planteadas como si fueran para nosotros, no para ellos. Porque a mí cuando me para un gendarme en la ruta, me mete miedo. Yo me bajo, le abro el baúl, tengo como una sensación de opresión, como que estoy ante alguien que tiene un arma y que me tengo que comportar correctamente. Pero eso me pasa a mí, eso te pasa a vos.
Pero una persona que no sabe ni para qué existe la justicia, una persona que no tiene ni idea sobre los riesgos que se corre, no le importa. Entonces nosotros nos creemos que nos ponemos seguros porque ponemos un policía en cada esquina o tenemos un helicóptero volando, pero eso nos da seguridad a nosotros, que somos los que nos vamos a robar. Esa política no está dirigida para el que va a robar porque se piensa distinto. Como no está dirigida la política hoy educativa para esa persona que producto de no estar en la educación tiene un sueño que no tiene nada que ver con estudiar, que no tiene nada que ver con trabajar. Entonces vos le llevás una beca, eso no hace falta a nosotros, no a él. Vos lo querés asustar con un policía, eso nos asusta a nosotros, no a ellos. En la medida que como sociedad no empecemos a ponerle inteligencia y tengamos en cuenta que hoy existe una enorme cantidad de gente que ya no es la misma gente que vivía en este país hace 50 años atrás, que son tan distintos, que piensan diferente, no vamos a acertar ni en la política educativa, ni en la política de seguridad, en ninguna política. Entonces, volvemos al principio, y bueno, evidentemente todo esto tiene que ver con la educación, porque ni siquiera sabemos ya copiar, porque hace muchos años que la educación fracasa. Cuando alguno agarra y dice, bueno, ¿por qué no hacemos la política de tolerancia cero que se hizo en Nueva York? ¿Alguien sabe qué se hizo en Nueva York? Porque lo que quieren copiar, se creen que hay que poner más policía y que sea gatillo más fácil, y no, cuando ellos arrancaron en Nueva York, hicieron eso, lo mismo que estamos haciendo nosotros. Más policía, más policía, más policía. Llenaron las cárceles de gente, pero el delito continuaba. Y se dieron cuenta que los presos costaban lo mismo que una carrera en la universidad más cara de Estados Unidos, que la Universidad de Harvard. Porque un preso en Estados Unidos, en la Argentina, en Brasil, vale $14.000 por año. Vale eso. Entonces se dieron cuenta que tenían un montón de presos, que gastaban fortunas y que no disminuían el delito. ¿Saben cuándo empezaron a resolver el problema? Cuando se dieron cuenta que en el fondo también era un problema de educación y pusieron la tolerancia cero en el delito vandálico del espacio público, que es donde empieza el chico a transformarse en un delincuente. Cuando el chico rompe un tacho de basura, cuando rompe un vidrio con una gomera, cuando quema y no pasa nada, se considera que es una picardía del chico, y si llegan a llevar preso a los policías del lugar, los padres lo van a buscar rápido y termina en la nada, ese chico progresivamente va creyéndose de que puede hacer cualquier cosa y que no pasa nada. Y del tacho de basura pasa a matar a alguien por un par de zapatillas. Esto en Estados Unidos se llama el síndrome de la ventana rota. Y esto es lo que dio resultado. Ahora nosotros, evidentemente, no encaramos la política de esa forma. Y tiene que ver, perdónenme 2 minutos más, con nuestra cultura autoritaria. ¿Por qué? Porque la política educativa o la política de seguridad, como tanta otra política, tiene que ser política de Estado. Pero política de Estado significa que la mayoría tiene que estar dispuesta a que la minoría también participe en la construcción. Seguro. Pero que el que gana, aunque gane por un voto, le impone al resto de la sociedad lo que quiere. Y cuando el resto de la sociedad no está de acuerdo, la considera que es conspiradora, mala persona o tiene algún objetivo travieso que no sabe cuál es. Entonces, este es el problema que nosotros tenemos como sociedad, que también se tiene que resolver con educación. Miren, yo enseño en la Facultad Técnica de Negociación. Y le digo a los chicos, ¿cuándo se presenta un problema? Cuando dos personas que discuten creen que tienen la razón. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si vos tenés la razón, tengo la razón, vamos a discutir hasta el cansancio. Pero ¿qué es lo que pasa con un autoritario con respecto de la razón? Lo primero que voy a es como si yo te digo, bueno, tal cosa, vos me decís, Juan Carlos, no estoy de acuerdo. Yo lo primero que pienso es que vos no sabés lo que yo sé. Entonces te explico para que vos me des la razón. Resulta que me volví a decir que no. Entonces empiezo a pensar que sos sonso, que no entendés lo que te digo, que te dan todos los argumentos y no sabés. Pero si eventualmente después te veo y no sos sonso, creo que sos una mala persona, que a pesar de que sabés que tengo razón, no me la das. En ningún momento el autoritario se va a poner a pensar que él puede estar equivocado. Y este es el problema. Entonces, cuando vos llegás a gobernador, cuando vos llegás a presidente y tenés esta forma de funcionar, el resultado es la política que hoy tenemos. Construcciones parciales desde un sector de la población al resto de la población. Y lo que ocurre es que eso revienta después. ¿Sí? ¿Cómo no? Concretamente, usted habla de educación, ¿lo contextualiza en la provincia? Desgraciadamente sí, porque ya no... La crítica que usted hace es a lo que hoy por hoy es la educación en la provincia. Yo digamos, sí, uno podría extenderlo a cualquier dirección, pero hoy a mí lo que me interesa es la provincia de Santa Fe, exactamente. La provincia de Santa Fe. Usted me dijo al principio que ningún gobernador aumentaría el presupuesto de la educación. No, yo diría que... Estamos mal. No. La educación, hoy por hoy, si quieren decir que el Estado la garantiza porque le paga el sueldo solamente a los docentes. Porque el resto no es así. Los chicos no van a la escuela
No porque a lo mejor sus papás no lo manden porque consideran que es preferible que vayan a trabajar. No lo mandan porque la educación no es gratuita, menos que menos en Santa Fe. No es posible hoy por hoy que un chico vaya a la escuela cuando no tiene ni siquiera para los cuadernos. Y en la escuela le dicen, te lo puedo conseguir si vino alguna campaña que hizo algún partido político, Cáritas, vaya a saber quién. Pero no porque la escuela tenga para poderle dar un cuaderno y un lápiz para estudiar. De hecho, 2.000 pesos por mes que le manda la provincia para gasto de funcionamiento es una basura. Pagarle algunos cursos telefónicos es una vergüenza. Sí. Entonces, si un gobernador, sea del partido político que sea, no piensa en aumentar el presupuesto para educación, y sí para seguridad, y sí para cualquier otra cosa, no puede funcionar ningún plan de educación. Totalmente de acuerdo. El mejor del mundo. Claro, estoy de acuerdo, pero por eso es que justamente yo estoy diciendo esto. Yo estoy diciendo la educación no tiene que estar en manos de la política, por lo tanto no tiene que estar en manos del gobernador, ni mucho menos del ministro, tiene que estar en manos de la sociedad. El presupuesto que hoy tiene educación, aunque la gente no lo sepa, es el 32% del presupuesto global. El presupuesto global son 80.000 millones de pesos, es decir, no es una cifra menor. El problema es que no está siendo utilizada para la educación mayoritariamente, es decir, se inician obras que después se frustran y esa plata vuelve a rentas generales, se pagan cosas que no tendrían que pagar si vuelve a rentas generales, y muchas cosas que se hacen en la educación están más vinculadas a la decisión política que a la educación en sí mismo. Si el senador de acá no le va bien las elecciones y quiere quedar bien haciendo un par de escuelas, seguramente le van a hacer un par de escuelas. Ahora, eso no significa que las escuelas hacían falta en ese lugar. Por eso yo digo, el despropósito es que la educación esté en manos de la política. Hay que devolvérsela a la sociedad, hay que darle el presupuesto. Y la sociedad definirá qué quiere hacer. Porque nosotros decimos, los nórdicos tienen una gran educación. Como vos decís, para ser maestro en un país nórdico tenés que estudiar más que para ser neurocirujano. Ahora, también vas a ganar más que un neurocirujano. Eso es una decisión que tiene que tomar la sociedad. Si no alcanza el presupuesto que tenemos, agregaremos. Pero yo te digo, hoy por hoy, el presupuesto no es exiguo. El problema es que el presupuesto no se usa para la educación. Entonces, pero cuando damos vuelta, terminamos en un punto. Si nosotros sacamos la educación de ese lugar y la dejamos en manos de la gente, yo creo que la posibilidad existe de salir. Si la dejamos donde está, no tenemos ninguna posibilidad. Este es el mensaje, digamos, de alguna forma, ¿no? Están presentando candidatos a senadores en diferentes departamentos de nuestra provincia. ¿Nos podría decir cuáles son? Sí, solamente en 2 departamentos. En Rosario, que va Daniela León, que también es una mujer que oriunda de este departamento, de Villa Cañas, y en Iriondo, que tenemos también a Leo Morelli, que es un candidato. Son 2 nada más. En realidad, nuestra idea es seguir avanzando como la educación, despacio, con muchos años hacia el futuro, pero con la idea de ser siempre un grupo legislativo, que no aspire... A pesar de que hay una fórmula radical en la provincia, ustedes no lo... No, es decir, la gente que nos vota a nosotros, si quieren lo votarán o no, pero nosotros no adherimos fundamentalmente por el hecho de que creemos de que tienen que ser 2 cosas distintas, y si eventualmente el radical ganara, no le vamos a hacer caso sino respecto de estos temas, eso quédese tranquilo. Una última pregunta, ¿qué opinión le merece la decisión a nivel nacional respecto a la candidatura presidencial? No, creo que cae de Maduro que no estoy de acuerdo, digamos, ¿no? Sí, pero parece que es porque no se lee bien los procesos históricos. Yo siempre cuando hablo de estos temas, desgraciadamente tengo que remitirme a la alianza de la Rúa. Digamos, a veces uno cree que de la Rúa gobernó mal, efectivamente gobernó mal, pero digo que fue producto de su gobierno que él fracasó. De la Rúa fracasó antes de asumir. Y antes de asumir, si tienen un minuto, lo explico porque alguna vez se va a entender lo que va a pasar después con Macri, supongo. Antes de asumir, se hizo una alianza que se pensó sobre una plataforma en aquel momento que era la Carta de los Argentinos. La Carta de los Argentinos está en internet, el que la quiera leer, la puede leer, le va a parecer que es algo interesante, coherente y que podría haber sido bueno para la sociedad.
El problema que tenía esa carta era que era incompatible con la convertibilidad. ¿Era esa carta o la convertibilidad? Bueno, se mandó, yo recuerdo bien esto, lamentablemente, porque yo era primer candidato a diputado nacional en aquella oportunidad. Se mandó a Alfonsín, que fuera un programa de Mirta Legrand, a decir que había que salir de la convertibilidad para ver cómo reaccionaba la gente, porque la gente estaba convencida que la convertibilidad era sagrada y que no había que tocarla. Alfonsín fue y lo dijo. Se armó un lío bárbaro. Empezaron a decir que era malo, que estaba cagá, que quería hacer perder a la Rúa, un montón de cosas. Se hizo una encuesta y de la Rúa perdió por esa sola declaración 10 puntos de intención de voto. Yo digo, ahí de la Rúa enfrentó lo que a mi juicio era el dilema del radical. O seguir el manual del partido que decía, no importa cuántos gobiernos se pierdan, pero que no se pierdan los principios, o tirar los principios a la basura y tratar de ganar. De la Rúa quiso ganar y decidió tirar los principios a la basura, no solo de la Rúa, y algún conjunto que lo acompañó. Ese día ya había comprado el helicóptero. El helicóptero llegó un año y medio después, pero ese día ya lo había comprado, porque él tiró por la borda los principios del partido. El partido era, por lo menos hasta ese entonces, y pretendo yo que sea en el futuro, un partido nacional y popular. La convertibilidad era antinacional, pues llevaba todos los recursos afuera, antipopular, que perjudicaba mortalmente al pueblo argentino y sobre todo a los sectores menores, y sin embargo, por ganar, se tiró todo eso a la basura. El resultado era anticipado. Hoy, un montón de años después, ¿qué hace el partido? Otra vez busca la forma de ganar sin tener en cuenta después hacia dónde hay que ir y qué gobernar. Y para rematarla, Alfonsín, que se supone que todos, cuando vos le preguntás a cualquiera de estos, incluso que han estado a favor, decir qué piensan de Alfonsín, dice, no, Alfonsín. Bueno, Alfonsín tenía una frase que hoy se hizo popular, que decía, si la sociedad se va a la derecha, el radicalismo se tiene que preparar para seguir perdiendo elecciones. Evidentemente, no lo leyeron a Alfonsín.